Marta Oliveri. El confinamiento. A la memoria de Juan José, a la de tantos otros que no conocí, a nosotros, una generación invisible. No hay más que un problema filosófico, verdaderamente serio: el suicidio. Albert Camus. Primeras cartas. 1. Perdóneme si he decidido dejar de lado el tuteo. Para serle sincero, no es este mi lenguaje habitual. Es decir, el literario adolece de ciertos rodeos. Y aunque usted no lo crea, una carta es más por su elaboración que por su producto algo literario. ¿Que dónde voy a llegar yo con estas confesiones? Sinceramente, no lo sé. Se supone que debería reanudar mi antiguo sueño epistolar, tal como el joven Goethe, o el primer y conmovedor relato de Fyodor Dostoyevsky. ¿Lo leyó? Me asombra preguntarle algo semejante. Usted parece haberlo leído todo. Cuando uno se encuentra ante una vitrina destinada a su propia obra, debe sentirse satisfecho. Melancólicamente satisfecho, agregaría usted seguramente. Pero alguien como yo, y no me refiero a mi pequeñez moral, sino social, ve tanto despliegue de celebridad que se siente en un estado de flojedad. Término algo antiguo y desagradable, ya lo sé. Pero, ¿qué mejor forma que esta para expresar la depresión en el cuerpo? Usted tal vez recuerde a qué me refiero. La tarde lluviosa de aquella primavera del año 1985. Era un día verdaderamente brumoso. Patinaba la estación entre el menudo barro que arrastra los zapatos de las personas. Y el andén olía como siempre: acritud, orín, exceso de palomas. Antes de tomar el tren, recorrí un poco aquel sórdido sitio. Después entré en uno de esos bares, infiernos fluorescentes, los llamo yo. Me sentía bastante molesto por las imágenes que me había visto forzado a observar. Mi predisposición para la soledad ciertamente no era buena. Estaba, o prontamente estaría, en ese estado que tantas veces se ha repetido y se repetirá. Y pensar que apenas fue una triste visión de mi infancia. En el bar, los seres tan feos como los pone la lluvia y la pobreza ondulaban en movimientos sin contenido, quehaceres ajenos a la voluntad. Yo diría, el eterno retorno de los movimientos. Entonces alguien dijo con voz lejana y metálica: «¡Marchen 3 cafés!». Casaca blanca y bandeja redonda, que iba y venía esquivando viejas mesas de fórmica. A mi lado 3 hombres descascarados por el tiempo sonreían. Uno tenía el diario abierto y señalaba algo con vehemencia, repitiendo: «¡Oíme, viejo!». El segundo se encogía de hombros y el tercero sonreía con displicencia, torciendo la boca. Después ya no fueron más que voces que se perdían, es decir, zumbidos, una ondulación sonora que por supuesto no podría resultar menos grata. Ya estaba bastante nervioso cuando apareció la casaca blanca con la bandeja redonda. Pedí un café. Las manos me temblaron al encender el cigarrillo. No es bueno ser espectador de su propia aura. Esa epilepsia de los significados, esa pérdida consciente de todo conocimiento. Y apenas alcancé a decir: «¿Me cobra?», cuando pensé que iba a aparecer de nuevo. Pero la lluvia me despejó con su incomodidad. Y usted bien sabe que un dolor calma a otro dolor, aunque éste tenga el pobre calificativo de incomodidad.
Y hoy me pregunto, ¿es por eso que fui a verlo? Vaya uno a saber todos los motivos que lo acercan al prójimo. Más a un prójimo como usted. Resulta difícil explicar lo que se siente cuando se está ante un hombre de sus características. Una mezcla de vértigo y desazón. Tomé el tren y los apretujones que siguieron me obligaron a maldecir, cosa que me dio alivio. El alivio de la palabra, estimado, esa comunicación aérea, esa protesta común que nadie escucha, pero que todos perciben como un mancomunado y rutinario sonido. Sí, sacar palabras de mi garganta me permitió dar el hondo suspiro que mi impaciente asfixia clamaba. Imponderables, diría yo. ¿Son esos los motivos que me llevaron a usted? Aunque el abanico de posibilidades parezca infinito, tal vez por eso mismo. Si después de una noche como la que pasé, me refiero a la que sucedió luego de nuestro encuentro, yo hubiera querido matarme, sencillamente me habría resultado imposible. Es como pedirle, no exagero, a un cuadripléjico que se haga el harakiri. Hay en la angustia una profundidad, señor, que no permite actividad alguna. Es un mundo que echa a rodar por su cuenta, como si estuviese uno sumergido en una bola transparente, desde donde todo se ve igual y sin embargo nada es igual. Pero, ¿lo canso? Dígamelo en su próxima carta, por favor. Lamentablemente sé muy poco de otras cosas. Y el estado en el que actualmente me encuentro, sumado a la confesión que a lo largo de estas cartas me veo obligado a hacerle, no me permiten un buen sistema de anécdotas, tal como para una novela, por ejemplo. Pero no se inquiete, no es peor de lo que se imagina. Tal vez hasta sea mejor. ¿Quién le dice? Apenas nimiedades. Hoy el sol cayó tan rojo sobre el hilo del horizonte que bien podría decirse que un campo se incendiaba a la distancia. Todos los atardeceres, el hombre vuelve su mirada al horizonte para contemplar el incendio del paraíso. Por eso la melancolía de los atardeceres. ¿Qué recuerdos aún no traducidos nos acongojan a esas horas? Una melancolía universal parecería trastornar el mundo cuando llegan las sombras. ¿Quién nos dice que Dios no esté en ella, pidiendo auxilio, para que no llegue la noche, y sus criaturas salgan por las calles del mundo a profanar su nombre convertidas en errantes dioses minúsculos, en busca de una oscura clase de libertad, que le confieso no dejaba a mí también de subyugarme? Cuando, algo brumoso de alcohol, me internaba en el centro, recorriendo Florida y Corrientes, con una ansiedad difícil de explicar ahora. Ah, sí, a la búsqueda de vaya a saber qué cosa. Inútil, pero irremediablemente, yo también salía sin saber cómo seguir esta carta. Se despide. Sinceramente suyo, C.T. 2. Su pequeña esquela me decepcionó un poco, aunque el solo hecho de recibir una respuesta suya es para mí un halago. Me agradece mi confianza. Habla de un mundo terrible. Estoy de acuerdo. Su manera de decir las cosas podría sonar exageradamente simple en comparación con la santa complejidad terminológica que definen nuestros inquisidores de vanguardia. Me refiero a cierto tipo de seres que adolecen de esa terrible enfermedad que se llama ingenio. ¿Notó usted que el prefijo in indica negación y va seguido de genio? Lo que hace pensar en una sabiduría de la lengua mayor a la de aquellos que la creamos. Y en estos tiempos tan proclives al humor, a las tangentes de los significados, esto es más que un juego de palabras. Mucho más, me parece.
Todavía hoy me encuentro en el campo. Fue necesario que me repusiera. Si pudiese contarlo todo, cuánto lo deseo. Pero no es todavía el momento de mi valentía, supongo. ¿Y llegará alguna vez? ¿Podré decirle todo aquello que me acorrala el corazón? Y disculpe si el término es algo cursi, pero lo necesario sale generalmente cursi. Vaya uno a saber por qué. Prefiero llamarla Judith, si no le molesta, aunque suene algo forzado. Pero ella, al igual que Aníbal, no pueden aparecer sorpresivamente en estas cartas, delatando una identidad que ni siquiera sé si le corresponde. Judith, por empezar, es extraña. Estábamos hoy en el comedor, y como siempre, éramos demasiados. Este amontonamiento de personas que solo pueden acceder a las trivialidades suele fastidiarme bastante. Por eso mismo, a la hora del postre, me alejé silencioso, encerrándome en el cuartito de huéspedes. Entonces, acodado a la ventana, miré el mundo a través de ella. ¡Qué tristeza! Si usted lo sintió alguna vez, un campo entero a su disposición. Un bello noviembre. Asoman las moras. Más tarde caerán haciendo una alfombra oscura sobre las lajas. Pero yo no quería presenciar esa gloria. No me pertenece, pensaba. Cuando Judith apareció con una porción de tarta de manzana, al tiempo que me preguntaba qué era lo que me sucedía y por qué no me quedaba unos días más. La miré con tristeza, y mientras Judith dejaba el plato sobre la mesita de luz, le dije que sí, que iba a quedarme algunos días más. Pero bien sé yo que no es por amor a este mundo reverdecido, sino más bien por cansancio de todo mundo. Y hoy amenazó con tormenta eléctrica. Después huyó hacia algún rincón de la atmósfera, o simplemente desistió. Creo que esta noche no voy a dormir. La idea de un súbito rayo sobre una indefensa casa de campo me aterroriza. Todavía estoy temblando. Si usted supiera por cuántas cosas tiemblo y me aterrorizo, seguramente se reiría de mí. Interrumpí esta carta por la simple razón de que las ideas bullen en mí de manera tan desordenada que me resulta imposible rescatar una sola para expresarla con claridad. Dejé algunas cosas en el tintero. La tarde aquella, después de maldecir en el tren, me perdí por el viejo puente que lleva de un andén a otro. Es decir, crucé hacia el lado contrario, cosa que suele sucederme con frecuencia. Me refiero a esa pésima manía de poner el acento no en la primera impresión, sino en el acto reflexivo, consecuencia de negarla por ser simplemente la impresión primera. Caminé demasiado. La humedad me había enfriado los pies. Estado de frío imposible de vencer. Me resigné a esto. Por las callecitas de adoquines que todavía celebran el pasado, me tranquilicé un poco. Allí, frente a su casa, hay un club de barrio, cuadrado e impersonal. Me pareció absurda la imagen. Es decir, el contraste. Me refiero al hecho de encontrarse justo frente a su casa. Miré el reloj, a pesar del apuro que en un principio me asaltara. Noté que aún me quedaba tiempo, tal vez media hora más antes de las 6. Usted no se imagina el desagrado que me produce llegar excesivamente temprano a las citas. Anticipo en mi mente las claras de fastidio y me humillo por anticipado. Sí, ni un minuto antes, pensé, y subí 3 viejos, mohosos escalones. ¡Ah, señor! ¡Qué espectáculo tan deprimente aquel! Ese bullicio destemplado que niega en su horrible densidad la claridad de las voces humanas.
club de barrio, sin lugar a dudas, me dije, contemplando aquel ir y venir. Más bien diría pulular de niños y muchachos que entran y salen, con sus bolsos al hombro, sus pequeñas mochilas y ese olor a lavanda, a ducha reciente. Mientras una mujer gorda, con evidente inconsciencia de su abandono, sirve pastelitos que chorrean un espeso olor a aceite. Y en algún lugar, no sé bien por qué, prudentemente apartado, las mesas de juego, el ruido estridente de los dados y las inevitables carcajadas de los viejos, matizadas por un cuchicheo cómplice y amistosas palmadas sobre el hombro. Ah, sí, todo ese hormigueo de vida sin asidero. Vida indiferenciada, familiar, y por lo tanto, señor, mezquina, terriblemente mezquina. Si usted supiera qué sufrimiento de siglos puede sucederse en apenas media hora. ¿Cómo es posible descender hasta el último escalón de la soledad? Pero algo de esto que le digo no debe escapar a su conocimiento, seguramente. Y ahora disculpe que me interrumpa otra vez. Judith está en el patio de las Moreras. Oh, qué feliz se la ve, Dios mío. No pasa un día que no me repita el paraíso de su contacto con la tierra. Es más, a veces vuelve jadeante y sonriente, con las manos impregnadas de tierra y las uñas marrones. Manos campesinas, le dice Aníbal, mirándola por encima de sus lentes. Pero Judith parece no percatarse de su ironía, y acepta semejante denominación como un halago bien merecido. Hoy es un día refulgente. Cómo hiere el sol cuando la tristeza no nos abandona. Sé que hay dos hermosos teros que giran como retoños por la parte despejada del campo. Ve la pérgola anonadada por su frondosa explosión de glicinas. El aire es exageradamente puro. Pareciera imposible la muerte en este sitio. Le diría que hasta resulta un sacrilegio pensar en estas cosas y cerrar las ventanas. Por eso hoy accedí a sentarme junto a la galería. Acepté algunos matecitos amargos y desde aquí, contemplando este mediodía insensible, como de hecho son todos los mediodías, me inclino sobre el papel, hago un esfuerzo y escribo. Ahora, el cuarto perro hace su entrada en escena. Dichosos ellos que no deben ordenar al mundo ni reproducirlo en sus mentes, que no son pobres de espíritu, sino ausentes de él, y es por esta razón que nadie puede adjudicarles estupidez. Tienen en cambio una suave expresión. Miro sus ojos marrones con las pupilas inexactas, más bien diluidas, y sé que no están a merced de nada más que de una bella sucesión de movimientos, perfumes e imágenes. No poseen, por ejemplo, sentido estético. ¿Notó usted qué gloriosa libertad la de esta ausencia? El animal percibe las acciones humanas, tal como los perfumes y las imágenes, pero no lo alejan la monstruosidad ni la desdicha. Es sabio, en este sentido, el clásico sabruto de Schopenhauer. ¿Usted qué cree? Pero, cambiando un poco de tema, debo confesarle, señor, que su posición me produce envidia. Me refiero a la conversación que hemos tenido aquel sábado de 1985. Ay, cómo se sufre en la cumbre, diría usted. Pero no puede negar que causa regocijo ser contemplado y compadecido, respetuosamente, claro está, por otros. El anonimato, mi señor, es el peor flagelo del individuo. No hay paz en ese deambular inhóspito, donde nadie nos mira y, sin embargo, ¿cómo decirle? Todos nos observan.
Sí, lo afirmo nuevamente, como aquel sábado nuestro. Ser anónimo es incómodo, aunque más que ser reconocido a cada paso. Porque el anónimo, a cada paso, es otro ante los otros, y es otro para sí. No es que quiera filosofar, sino que estos temas, aunque no le parezca, han repercutido en mí de manera muy peculiar. Hay relación entre estas disquisiciones y mi confesión. Créalo. Pero, ¿qué sentido tiene ahora reproducir estos conceptos? Resulta clarísimo que yo no estaré nunca en su piel, ni usted en la mía. Su recuerdo está fosilizado. Forma parte en una galería cuya finalidad está en congraciarlo con el presente. Pero no se moleste por eso. Usted mismo admitió que la dureza es parte de mi carácter, algo que a su parecer resulta bastante interesante. Qué poco me conoce todavía. ¿Cómo me las voy a arreglar para deceniarlo sin que más tarde me niegue hasta el saludo? Debería escuchar las palabras de Judith, o más bien sus movimientos. Es, en serio, una mujer extraña. Habla con el cuerpo, y sus palabras parecen retractar lo que ellos dicen. Remueve la tierra con un fervor, si usted viera. Cuando pienso en ese fervor, siento con mayor intensidad un profundo deseo de dormir. Y es lógico. No he venido aquí por nada. Tengo mis motivos. Tanto que decidir. Y mientras esto, me refiero a la decisión o decisiones que deba tomar, se va gestando en mí. Voy colocando palabras sobre el papel con una extraña necesidad que me sorprende. Tal vez, pienso ahora, no quiera que esta trayectoria de mis acciones se vea sumergida, como otras, en el anonimato. Judy se desespera cuando me ve inmóvil en la habitación, cuando nota mi falta de apetito, mi inactividad. Entonces hace acrobacias con los gestos y me habla del nogal que se supone yo amo, o del olivo que planté el año pasado. Quiere conmoverme, recordarme en participación con ese mundo verde y alentador, cuya función específica cree es ahuyentar ideas oscuras. Pero justamente a partir de esto, yo palidezco más. Pongo los ojos sombríos, es decir, miro hacia un punto lejanísimo de mi interior y vuelvo a cerrar las ventanas. 3. Disculpe si mandé esta última carta sin un gesto cordial de despedida. Le pido que admita estas particularidades en mí. No quiero dar por terminada algo que se supone deberá ser un largo diálogo. Si su silencio es de protesta por esta descortesía, le ruego que de ahora en adelante me comprenda. Como dejar abierto un libro en la página inconclusa, así quiero yo estas palabras. De todos modos, le confieso que me desorienta. Nada hay peor que el silencio cuando uno habla de sí mismo. Todo pierde significado e importancia. Por lo tanto, mis actos minúsculos, ya no agrandados por la expresión, se vuelven minúsculos como todo lo que se realiza en la vida sin espectadores. Eso que llamo yo la mecánica de las acciones. Pero no me ha contestado. Le he dicho cosas difíciles, algunas aburridas vaguedades, lo admito, pero aquello de mi ventana y de Judith, ¿no le importa saber quién es Judith? ¿Por qué actúa como actúa? Tal vez no le preocupe nada de mí, y en su vitrina el recuerdo de su anonimato se haya perdido, como bien correspondía a su naturaleza anónima. No sé si podré seguir si usted no me contesta. Este es otro punto íntimamente ligado a mi confesión. El silencio generalmente me destruye. ¿Se despide tristemente de usted? C.
T. 4. Han pasado casi 8 días desde mi última carta. Hoy el tiempo parece haberse detenido. Las mueras siguen dando ante los ojos del melancólico su burla de vida incipiente. Hay en el fondo de este campo un viejo tronco caído. Sé que se pudre lentamente. Lo atestiguan las explosiones irregulares de resina, las arañas escarbando la humedad oscura de sus huecos. Un bosquecito de pinos lo esconde, como un viejo leproso sus velos. Pero qué dramática comparación, ya lo creo. Incita al ridículo. Sin embargo, hoy dejé la habitación en un atardecer tan rojo como jamás he visto. ¿Y sabe para qué? Para volver aquí. Tal vez sea este el único sitio donde el aire puro no intoxica con su ferocidad azul. Es la hermandad, me parece, entre este viejo tronco y mi personalidad sombría. Aquí algo abdica. Qué dulzura tiene esta muerte lenta, sin olores repulsivos. Esta renuncia vegetal que al tiempo se ve colmada de nuevas vidas. Viditas diversas, antipáticas al gusto común. Arañas, pequeñas babosas, escarabajos lustrosos como las piedritas que solía recoger en la arena de mi infancia. ¿Sabe usted? Es decir, ¿se imagina cuándo empezó todo? Tal vez espera una fecha. No niego que tengan su valor. Eleva las circunstancias. Pero en este caso me sería imposible precisarle alguna. Probablemente se haya ido gestando durante mi niñez. Usted sabe. Imágenes que, aunque en apariencia resultan inocentes, son perfectas condensaciones del destino que seguirá. Y uno es un pequeño profeta sin saberlo. Alguien que siempre dirá las mismas cosas de distinta manera. Que realizará acciones cuyo único fin será el desencadenamiento del drama que vislumbró entonces. Sinceramente, no entiendo este segundo silencio suyo. Y me sorprende al mismo tiempo este empecinamiento mío. Tal vez, si no vuelve a escribirme, yo, aún así, mandaré mis cartas. Me hace bien ese viaje de viento, la camisa embolsada como una vela, el pedaleo profundo de la bicicleta por la eterna subida que llega hasta el pueblo. Allá es toda una ceremonia, depositar la carta en el único correo. Además resulta en este tiempo... Sucede en este lapso, mejorando la expresión, mi único contacto con el mundo civilizado. Y no se burle de mí, que no me refiero a un estado salvaje, sino a un estado de soledad que enajena tanto mi percepción, que encontrarme nuevamente en el más leve de los bullicios humanos me produce algo así como un estado de extrañamiento. ¿Cómo se habrá sentido el isleño ermitaño ante la llegada del barco? Y luego, más allá de lo que la historia pueda relatar... ¡Ah, señor! ¿Cómo desearía que comprendiese este balbuceo mío? ¿Cuánto daría yo por no haberme obligado a transformar estos papeles en las páginas de un diario? ¿Aún recuerda nuestra lluviosa tarde del año 1985? ¿Ya la olvidó? Hábleme un poco sobre ella y se lo ruego, repítame esas reconfortantes palabras. Suyo, C. T. 5. No sé si comprende cuánto de silencio tiene el drama humano. Y perdónese a lo largo de este temblequeo epistolar, le pido infinitas disculpas por mi estilo algo grandilocuente. Teniendo en cuenta mi anacronismo, puede disculparse, sin embargo. Pero es verdad, señor, una verdad que no tiene aliados en los proclives a la sensiblería, ni en los verdaderos paladines de la sensibilidad social. ¡Ay, el silencio! Bien lo sé yo.
Es una larga peregrinación de nuestros recuerdos hasta el punto más álgido de la nostalgia. Ese punto en el que no somos ya dulces espectadores del pasado, sino el pasado mismo. Una ruina completa, para ser más preciso. Sí, lo afirmo con total seguridad. Yo fui una víctima. Me refiero, claro, a esas imágenes en apariencia inocentes que le mencioné en mi carta anterior. Y fueron las ruinosas vías de Constitución, época en la que los tranvías eran una verdadera rareza. ¿Quién sabe? Accidentes de una civilización que por olvidar ciertos rincones de la ciudad nos vuelve refugios de una belleza imponderable. Yo veía en esa herrumbre algo que me conmovía de manera extraña, como recuerdo de un tiempo no vivido. Esto sucedía durante mis diarios viajes al colegio y generalmente llegaba a mí después de un fuerte estado de opresión. Calcularía media hora de Constitución al centro. Aferrada mi mano a la carnosa y firme mano de Isabel, que trabajaba en mi casa en tiempos de mayor pobreza. Su mano, si la recordaré, era un pulpo del que jamás podría desprenderme. Por mucho que lo intentara, aquella media hora pertenecía a su dominio, y el rumbo estaba prefijado. A veces me daban arcadas. El bamboleo grotesco de los pasajeros, el olor a spray desprendido de aquellos peinados que parecían torres de Babel en busca de una estatura de sus paupérrimas propietarias que jamás obtendrían. En fin, ese pulular humano que parecía no sufrir me producía una especie de raro sentimiento que oscilaba entre la repulsión y la envidia. Ellos eran libres de aquella mano gorda pero firme. No sudaban sus palmas, no se estremecían sus estómagos. Isabel vaciaba la mirada hacia la ventanilla, o bien mantenía breves diálogos visuales que siempre acababan con un leve estremecimiento de sus dedos. Analfabeta. Así era ella, rescatada de prostituta a empleada doméstica por algún milagro de ese destino gris que detiene a los seres en un límite de su existencia. Sí que era mágica aquella vieja pensión donde solían llevarme luego de nuestros acostumbrados paseos. Y cuántas cosas aprendí de esas mujeres desamparadas. Pero dejemos esto para otra oportunidad. Como le estaba diciendo, aquella media hora resultaba una tortura para mí. Entonces, cuando creía que iba a desmayarme, volvía la mirada hacia las vías ruinosas. Ellas, desde su silencio y ese abandono progresivo que sucedía siempre de una manera irremediable, me hablaban como sólo pueden hacerlo aquellos que están condenados al mutismo. Y yo, por eso mismo, las comprendía. Su herrumbre era la herrumbre de todo lo que no reparaba en ellas. Las miraba alejarse, hundiéndose, doblando, ahorcadas por la lejanía. Entonces mis manos dejaban de sudar por un instante y me sentía mayor. Miraba al mundo con cierta distancia, con cierta benevolencia. Antes de que me depositaran en el Colegio Blanco, junto a una multitud de niños que cantaban con voces abombadas a una bandera de paño sucio, para después entrar a las aulas y someterme al silencio. Un silencio que desde entonces nunca me abandonó y creo, Señor, ya no me abandonará. Lo saluda atentamente C.T. 6. He pasado casi 2 días sin escribirle. Digo casi, porque este es un anochecer curiosamente frío, a pesar de la estación que ya debería mostrar sus frutos al verano. Dejé que Judith acomodara su aún estilizado cuerpo, que colocara a gusto sus hombreras y su pelo revuelto todavía humedecido por las numerosas cremas de enjuague. Después escuché el ronquido del motor, y Aníbal, seguramente expectante,
con ese mal humor que le producen los eternos preparativos de Judith. Mi acción menuda, y no por eso menos digna de desaprobación, se volvió una hazañita casera. Salí al patio de las Moreras. Allí han construido una soberbia parrilla con forma de horno de pan. Abajo, dentro del hueco, hay gran cantidad de leña húmeda. Tal vez por su encierro en aquella cueva de sombras, o porque las ramas aún son jóvenes, o por un simple estado clandestino del rocío que no se conforma con la vastedad del campo. No digo, porque no podría describirlo, con qué dicha me esforcé transportando en 3 viajes consecutivos la leña hasta la chimenea. Pleno noviembre, es verdad, el mundo exige cierta coherencia, es decir, una correlatividad entre la necesidad y la acción. ¿Pensó usted que la libertad de acción es un camino de fronteras casi unidas como ciertas callecitas de Venecia? Solo que en vez de la bondad áspera de la piedra, al tocar los límites de ese caminito amurallado, se encuentra uno con paredes electrificadas por la reprimenda, la hilaridad y el ridículo. Tal vez sus fronteras se hayan ensanchado un poco, producto de su popularidad, pero no tome esto como una protesta. No estoy del todo disconforme con mi anonimato. He pensado en estos últimos días que en su fondo tan frondoso, por la innecesariedad de ser podado a gusto de los consumidores de la imagen, uno tiene cierto regocijo, una tendencia vagamente apasionada hacia la utopía, porque sencillamente nadie aún nos ha dicho nada, y todo podemos imaginarlo. Caricias bondadosas, palabras tan hondas que son capaces de sepultar para siempre nuestras molestas redundancias. Y preparé cuidadosamente el fuego. Ramitas y hojas pequeñas debajo de los troncos y las ramas mayores. Rociar con querosén y ver cómo la llama asciende con un estampido y luego disgrega su potencia en una fiesta de chispas que me quemaron los pies descalzos. Recuerdo haberle hablado, o más bien mencionado, un pequeño cuadro de mi infancia. Rescato de ellos, para lo que alguna vez deberé decirle, esa correlatividad entre lo herrumbroso de las vías y mi amor por lo herrumbroso en general. No soy, claro, un nato observador de mi persona. Por lo tanto, no podría decirle a qué interpretaciones me llevan estas imágenes. Diré solamente que son estas las primeras que se me ocurrieron al correr de esta pluma, y que su tristeza pasada huele hoy en mí como el perfume que despiden esos leños abdicantes. Y la luz por la que sacrifican su vida me hace recordar a una crucifixión. ¿En pos de qué? De un simple amontonamiento de cenizas que muy bien ha salvado Quevedo con su frase: polvo más polvo enamorado. Creo haber rescatado aquel memorable sábado de su vitrina personal, una vieja edición de los versos de Quevedo. Lo tomé con arrobamiento, más bien con desesperación. Entre tantas lustrosas traducciones, ese polvoriento libro de Quevedo, que tal vez usted hubiera adquirido mucho antes de obtener esos trofeos innumerables. Y le dije, mientras en su escritorio la luz del jardín poblado de rosales y jazmines iba cediendo a una dulce penumbra, que hay instantes eternos. Y le confieso, muy ridículo me sentí cuando mis dedos temblorosos se posaron sobre el último verso del soneto, y usted sonrió con tristeza y una benevolencia que me hizo enmudecer. Se refirió a mi extremada sensibilidad, y no dejó de hacerme notar ese temblor propio de las almas frágiles, según usted mismo afirmó, aun adjudicándome el don de la dureza. ¿Qué podía decirle yo entonces? El té, antes humeante, era ahora una horrible infusión fría. Las masitas que su empleada me había traído en una bandeja muy bien puesta
me parecieron un desborde de buena voluntad que mi persona ahora, entrecortada y muda, no merecía en absoluto. Pero usted no reparó en semejante pequeñez. Siguió en cambio haciendo referencia a las bellas palabras de Proust, y después mencionó su desgraciada existencia. Aquel hombre cuya pasión literaria lo llevara hasta el punto de dictar las últimas páginas de su obra en el lecho de muerte. Mis palabras, entre tanto, fueron apretándose una por una en mi garganta, hasta volverse un nudo de dimensiones apreciables para cualquier asfixia, y partí, desplazado por un periodista. Pero es natural, me dije. Lo más terrible del caso es que hay ciertos momentos de la vida en los que las circunstancias que desencadenan el infierno resultan en sí inocentes y por eso mismo inimputables. Pero cuánta palabrería si solo se trata de contemplar el fuego. Acabo de poner la hoja sobre la mesita ratona. Escribo, por lo tanto, de rodillas. Esto significa que mi carta ha llegado a su habitual agotamiento y que he de volver en pocos instantes al cuartito de huéspedes. Tal vez mañana el aire haga en mí algún milagro. ¿Le he dicho alguna vez con cuánto fervor esperé siempre la realización de un milagro? Posiblemente en otra ocasión pueda explayarme más sobre este tema. Nuevamente, con atención, lo saluda desde el campo de los horneros C. T.